No me canso de ti, parte 7. Tae-hoon al final la llevó a un restaurante, luego a su casa y registró su huella en la puerta para que pudiera entrar cuando quisiera, porque ahora también es suya. Seo-eun no entendía qué le pasaba, pero estaba claro que él iba a llegar a ella como sea, porque estaba decidido a amarla pase lo que pase, y obviamente se lo iba a demostrar en ese momento. Y en la ducha. Por otro lado, el grillo tenía su oficina hecha un desastre. Estaba tratando de deshacerse de los documentos falsificados, pero justo en ese momento apareció el director para informarle que la empresa de Estados Unidos lo está investigando, pues sospechan que había manipulado documentos en varios casos. Esto fue un balde de agua fría para Hyuk, y aunque no era la primera vez que se metía en este tipo de problemas, e incluso antes su jefe lo defendía, ahora había evidencia sólida en su contra, y para rematar, su madre lo llamaba para contarle que su padre había sufrido un accidente y estaba en el hospital. A las pocas horas, Hyuk llegó al hospital, donde le informaron que su padre había tenido problemas en el campo de golf con un caddy, y al cambiar de asistente, sumado al apuro por llegar tarde, terminó en un accidente. Hyuk estaba tan molesto, pero la encargada intentaba calmarlo, asegurándole que cubrirían todos los daños porque su padre es un cliente importante. Pero mientras escuchaba, algo empezaba a encajar en su cabeza. Desde la llamada de Tae-hoon, todo ha ido mal, y poco a poco se dio cuenta que el que estaba detrás de todo, del accidente de su padre e incluso de que descubrieran las falsificaciones de documentos, es Tae-hoon. Un poco después, Tae-hoon ya estaba al tanto del accidente del padre del grillo y sabía que con eso no se atrevería a hacer nada imprudente. Pero Hyuk no es así, porque apareció justo en ese momento. Tae-hoon, como no es ingenuo, sabía que no estaba ahí por casualidad. Seguramente llevaba una grabadora y con las cámaras alrededor era el escenario perfecto para hacerlo caer. Pero el grillo no contaba con algo: una llamada entrante que interrumpió su grabación. Y tras esto, Tae-hoon, completamente frío, se acercó a él y le dijo que lo que quería de él eran sus órganos vitales. Así se acercó más y más para dejarle claro que esto apenas empieza, porque va a destruirlo y quitarle todo lo que a él le importa. Hyuk, lejos de retroceder, lo desafiaba, que lo elimine si se atreve, pero Tae-hoon no pensaba hacerlo tan fácil. No quería matarlo, quería verlo caer poquito a poquito. Por otro lado, Seo-eun no dejaba de pensar en su adorado director, y en el fondo quería creerle todo lo que decía sobre una vida juntos, aunque hubo algo que no pudo ignorar. Él mencionó que debían casarse después de salir 10 años, y es que para ella el matrimonio ya no sonaba tan bonito, sonaba a una maldición, después de lo que vivió con el idiota de Hyuk, donde creyó en alguien que fingió amarla solo para terminar rota, tal como ese jarrón que una vez se rompió. Pero sus pensamientos se interrumpieron cuando vio a Tae-hoon, y con solo mirarlo notaba algo. Él siempre le ha demostrado su amor y por eso esta vez quería volver a creer en el amor. Mientras tanto, Tae-hoon recibió un mensaje extraño. El padre de Hyuk había fallecido justo después de salir de su casa. Tae-hoon sabía perfectamente que después de la visita de Hyuk, las cosas se van a complicar y que podrían haber posibles rumores que afectarían a Seo-eun. Por eso decidió ponerle un guardaespaldas sin que ella lo supiera, y obviamente no le mostraría lo que está pasando. Por otro lado, en la funeraria velaban el cuerpo de Jun-chil, el padre de Hyuk, pero el lugar estaba casi vacío. Ninguno de sus compañeros habían ido a despedirlo. Hyuk, entre molesto y triste, no podía evitar pensar que si Seo-eun estuviera ahí, todo sería diferente. Al menos no se sentiría tan solo. Pero al recordar todo lo que había pasado, empezó a sospechar que Tae-hoon, desde aquella visita, lo está siguiendo. Así que esta vez no se iba a quedar quieto. Iba a demostrarle que también podía ser tan loco como lo es él. Por otro lado, Seo-eun se preparaba para un simulacro en el trabajo, cuando recibió un correo de nada más y nada menos que de Hyuk, y aunque no quería abrirlo, al final lo hizo, y ahí le decía que su padre había muerto, que estaba seguro de que Tae-hoon tenía algo que ver, que incluso había metido a Jeonji en sus vidas para separarlos, y ahora también le estaba arruinando su carrera como abogado.
El simulacro ya comenzaba, pero Soeun estaba completamente distraída. No podía dejar de pensar en lo que había leído. Le costaba creer que todo eso fuera cierto, aunque también recordaba lo que una vez Tae-Hun le dijo, que él se va a encargar de todo lo que le estorbe. Pero aún así no podía verlo como un asesino. De pronto sus pensamientos pararon cuando Tae-Hun la detuvo, porque en lugar de ir al punto de encuentro se estaba dirigiendo al sótano, y sin dudarlo Soeun le dijo que el padre de Hyuk había fallecido. Tae-Hun no lo negó, solo le preguntó quién se lo dijo, pero ella no quiso contarle del mensaje. Dijo que había sido una llamada de un número desconocido, aunque en el fondo ni ella entendía por qué estaba mintiendo. Pero lo que realmente quería saber era si todo había sido coincidencia. Pero Tae-Hun no alcanzó a responder, porque en ese momento llegaron sus compañeros y Soeun, cada vez más confundida, sintió que necesitaba tomar aire y aclarar su mente porque no podía desconfiar de él y mucho menos creerle al idiota de su ex. Un poco más tarde, Tae-Hun se reunió con el grupo para agradecerles por el trabajo y les informaba que viajará a Filipinas para obtener más información. Debía irse de inmediato para regresar lo antes posible, porque había alguien esperándolo en casa, y todos sabían de quién habla. Ya en la noche, al salir del trabajo, Soeun se sentía triste y sola, con un presentimiento extraño, como si alguien la estuviera observando, así que decidió irse rápido a casa. Tenía miedo de que la familia de Hyuk estuviera cerca otra vez y apenas entró a su habitación, cerró la puerta. Tae-Hun aparecía y él lucía preocupado. Le preguntaba si ella está bien. Soeun simplemente no quería sospechar de él, pero las palabras de Hyuk seguían en su cabeza, así que esta vez se atrevió a preguntarle si había puesto a alguien a vigilarla, porque de ser así, prefería saberlo para no sentirse tan inquieta. Tae-Hun la abrazaba, haciéndole sentir a Soeun que ella es lo más importante para él. Ya en el aeropuerto de Filipinas, Tae-Hun planeaba primero verificar la información que había obtenido de su empresa y luego investigar a fondo todo sobre el padre de Soeun, revisar los datos que tenía y buscar más pistas sobre su muerte. Solo así podrá contarle todo a Soeun, pues su deseo más grande es que Soeun deje atrás todo lo malo y puedan ser felices juntos. Mientras tanto, en Corea, se llevaba a cabo una feria de redes digitales donde participaba el presidente Jae-Pil, abuelo de Tae-Hun, y cuando se dirigía a los baños se topó con alguien inesperado, el animal rastrero de Hyuk, quien intentó hablarle sobre la persona con la que estaba Tae-Hun, pero justo en ese momento llegaron los guardias para sacarlo, aunque el presidente, ante la intriga, decidió escucharlo, y así esa rata de dos patas le dijo que por culpa de Tae-Hun había perdido a su novia, Han Soeun. Incluso mencionaba que ella trabaja en una de sus empresas, algo que claramente a este viejo no le agradó para nada. Por otro lado, Soeun trabajaba tranquila cuando vio a una mujer de cabello corto, sin saber que era la tía de Tae-Hun. Pensó que tal vez era su guardaespaldas, pero Seonghwa, al verla, recordó a aquella niña del pasado, imaginando todo lo que debió haber sufrido, pero también notaba en lo que ella se había convertido, en una mujer con valores, y al sentirse observadas, decidió marcharse, recordando lo que le había dicho la señora Song, y entendiendo que tenía razón. Más tarde por fin conoció a la persona que la estaba cuidando. Incluso la invitó a comer, aunque seguía confundida porque pensaba que la mujer de cabello corto era su guardaespaldas, y aún así su rostro le resultaba familiar. Minutos después, al regresar al trabajo, recibió una llamada del director de la sucursal, Gam-soo, quien le pidió que suba de inmediato a su oficina. En silencio y sin decirle nada a nadie, Soeun se dirigía a la oficina del director preguntándose por qué esta vez quería verla, ya que nunca antes la había mandado a llamar así, pero al llegar se encontraba con el guardaespaldas de Jae-Pil, Lee Han-seong, quien estaba ahí por órdenes del presidente. Lo primero que hizo fue entregarle una bolsa, indicándole que debía abrirla solo cuando estuviera en casa y a solas. Y para rematar, el propio Jae-Pil la llamó directamente, dejando a Soeun completamente confundida. Minutos después, regresó a su puesto, pero ya nada era igual. No podía dejar de pensar en la llamada y en lo que le dijeron, que revise los documentos en casa y mantenga todo en secreto, y que una vez que lo haga, se comunique para reunirse con él. Soeun sentía curiosidad por saber qué había en esa bolsa, pero en el fondo algo le decía que no debía abrirla aún.
Ya en la noche, tras llegar a casa, Soeun se despidió de su guardaespaldas y corrió a su habitación con miedo, pero reuniendo valor abrió el sobre. Lo primero que vio fue una foto de Tae-hoon cuando era niño, recordando que fue él quien perdió a sus padres por culpa de su propio padre. Pero eso no era todo. También había una foto de su padre con uniforme de prisión, y para Soeun eso fue un golpe brutal, porque siempre creyó que él estaba viajando y ahora entendía que todo era mentira. Recordaba también cómo solían culparla a ella por lo que había hecho su padre. Sin embargo, esto no terminó ahí. Dentro del sobre también estaban las noticias sobre la muerte de los padres de Tae-hoon. Confundida y desesperada, decidió llamar a su tía, esperando que le dijera que todo es falso, pero fue lo contrario. Su tía le confesó la verdad, que su propio padre le pidió ocultarle todo para que no cargara con esto, e incluso confirmó que ese niño se quedó bajo el cuidado de sus abuelos y que pertenecía al grupo K. Todo lo que Soeun intentó dejar atrás volvió de golpe, arrasando con todo, y en medio de ese caos pensó en Tae-hoon, convencida de que él no sabía nada porque de lo contrario jamás se habría fijado en ella, en la hija de un criminal. Y este pensamiento la destrozaba aún más, porque él entregó su corazón sin conocer la realidad. En ese momento se sintió completamente indigna de él, tanto que ya no podía imaginar un futuro a su lado. Eran ya las 8 de la noche, y Soeun, tras todo lo que había descubierto, decidió llamar al presidente para preguntarle si Tae-hoon sabe la verdad. Pensaba que si esos documentos están tan protegidos es porque él no sabe nada, así que estaba decidida a terminar la relación para no lastimarlo. Pero el presidente no quiso hablar por teléfono y le pidió verle en persona. Para su sorpresa, estaba justo en el piso de arriba, así que le pidió que subiera de inmediato. Soeun estaba nerviosa, pues era la primera vez que se encontraba con el abuelo de Tae-hoon. No sabía qué esperar y aunque sentía que no tenía nada que perder, el miedo no se marchaba. A los pocos minutos él abrió la puerta, la invitó a pasar y sin rodeo respondió su pregunta, diciéndole que Tae-hoon no debía haber regresado tan pronto a Corea, que ese no es el plan que tenía para él. Pero cuando empezó a hacerlo sin explicación entendió por qué. Por ella, por volver a verla. Y en ese momento Soeun comprendía que Tae-hoon siempre supo quién es ella. El presidente, convencido que hacía lo correcto, le dijo que nunca lo había obligado a casarse, pero siempre quiso para él una mujer buena y ordinaria, alguien con quien formar una familia tranquila. Y claramente Soeun no encaja en ese futuro. Ante eso, ella respondió que tampoco veía su relación como algo serio, que tarde o temprano él se cansaría y se alejaría, pero en el fondo no deseaba decir algo así, pero intentaba ser fuerte. Pero entonces el presidente fue más lejos. Le mostró una foto del padre de Hyuk y le insinuó que, después de conocerla, Tae-hoon había hecho inversiones en ese club donde él era cliente VIP, dejando caer la idea de que su nieto tenía algo que ver con la muerte de ese hombre. No era una acusación directa, pero sí una advertencia, dándole a entender que su presencia solo estaba trayendo consecuencias irreversibles para Tae-hoon. Luego le entregó más documentos suficientes para destrozarla por completo, y con una frialdad que dolía, le dijo que haría lo que fuera necesario, incluso arrodillarse si hacía falta, para que deje a Tae-hoon, porque si seguía con él, solo lo arrastraría de nuevo a ese pasado y terminaría sufriendo. Soeun no podía creer lo que estaba pasando y las lágrimas simplemente no dejaban de caer. A la mañana siguiente, como siempre, Tae-hoon le escribió para saber cómo estaba, porque había faltado al trabajo. Ella se excusó diciendo que estaba enferma y que quería estar sola. Después de quedarse dormida un rato, al despertar sintió una mano cálida sobre ella. Era Tae-hoon, quien no se había quedado tranquilo y fue hasta su casa solo para verla. Soeun se sorprendió al verlo, pero Tae-hoon estaba más preocupado por su fiebre, y no era para menos, después de todo lo que había pasado. Pero ahí estaba él, cuidándola. Soeun no tenía el valor para terminar con él. Se sentía confundida, incluso culpable, por pensar que ese hombre que tenía frente a ella pudiera ser un asesino. Y aunque quería resentirlo, no podía, porque lo que sentía por él era mucho más fuerte. De pronto recordó al niño que amaba mirar los rayos del sol. Entonces Tae-hoon se acercó mostrándole una vez más lo que sentía, así que ella decidió probarlo, preguntándole cómo se llaman esas partículas que parecen oro, y él respondió: Mi Jeon.
como el nombre de su abuela. Con esto Seo-eun lo entendió todo. Tae-hoon seguía siendo ese niño, el mismo con el que jugaba, el que había perdido a sus padres, el que siempre estaba solo. Los recuerdos volvieron de golpe cuando jugaban a las escondidas y ella escondida sentía miedo de que él no la encontrara, miedo de que la abandonara como su padre, pero Tae-hoon siempre la encontraba, siempre. Y entonces recordó esa promesa, que sin importar dónde se escondiera, él la encontrará. En ese momento Seo-eun se dio cuenta de algo más. Él siempre había estado a su lado, protegiéndola, y aunque por un instante sintió que todo se desmoronaba, también tomó una decisión. Hará lo que sea necesario para que Tae-hoon siga brillando, aunque eso signifique sacrificarse. Un poco después, Tae-hoon estaba entrenando y se sentía satisfecho. Su viaje a Filipinas había sido un éxito. Había reunido toda la información necesaria para exponer a ese sujeto y evitar que siga ocultando la verdad. Además, logró investigar la muerte del padre de Seo-eun y todo parecía salir según su plan. Pero aún así algo lo hacía sentir inquieto. Pensó que quizás es por Seo-eun, así que decidió que lo mejor era llevarla de viaje para hacerla sentir mejor. Mientras tanto, Seo-eun iba camino al trabajo, pensando en todo lo que había pasado. Sentía que su vida se había convertido en una odisea y que tal vez nunca debió continuar con esa relación. Recordaba que el abuelo de Tae-hoon ya había hecho un depósito a su cuenta en Estados Unidos, pidiéndole que tome el dinero y se marche, prometiendo que tendrá una vida cómoda a cambio de dejarlo. Y ahí fue cuando ella comprendió algo. Sanar una cicatriz es más fácil, porque deja marca pero no duele. Pero una herida en el corazón, esa tarda mucho más en cerrar. Al llegar al trabajo, sus compañeros estaban emocionados organizando una salida, pero esta vez Seo-eun decidió no acompañarlos. En cambio, le dio un pequeño regalo a la señora Song, porque se había encariñado con ella y realmente valoraba todo el apoyo que le había dado. En ese momento apareció Tae-hoon. Seo-eun aprovechó para pasar tiempo con él, incluso le puso a ayudarla a terminar algunas cosas, y como siempre, él no dudó en consentirla. Pero en el fondo, ella sabía que la despedida iba a ser difícil, porque aunque quería quedar también sentía que debía irse. No quería que él saliera lastimado por su culpa. Quería que sea feliz, pero cuanto más Tae-hoon le demostraba su amor, más difícil se volvía todo. Seo-eun le agradecía por todos los momentos que habían vivido juntos, pero Tae-hoon, sin darle espacio, la llenaba de besos y aunque ella intentó resistirse, ya era demasiado tarde. Se había acostumbrado a él. Ya más tarde, Tae-hoon llevó a Seo-eun a casa. Ella estaba feliz por todos los momentos que habían pasado juntos y quería atesorarlos, uno por uno. Al llegar, Tae-hoon no quería separarse de ella, incluso insinuaba quedarse o mudarse con ella, como si quisiera estar pegado todo el tiempo a ella. Pero eso solo hacía más difícil todo para Seo-eun, porque en el fondo sentía que él no sabía lo que estaba por pasar, cuando en realidad lo único que Tae-hoon quería era estar cada segundo con ella. Seo-eun le pidió que fuera a descansar, que había trabajado mucho y que ya tendría el fin de semana para disfrutar como siempre, aunque sabía que esos serían los últimos momentos en los que vería su rostro. Se sentía tan egoísta por querer quedarse con él hasta el final, pero bastaba un beso para que lo demás dejara de importar. Llegó el viernes y Seo-eun también le entregó un regalo a su amiga Bo-bae, sabiendo que no la vería por mucho tiempo. Eun-bi-yo le agradeció por todo lo que compartieron y le confesaba que ya sabía sobre su relación con el director, pero que no tenía nada de qué preocuparse. No dirá nada, porque la veía feliz y solo esperaba que todo salga bien. Después de eso, Seo-eun fue al taller de reparación para despejar su mente. Se sentía triste porque después de todo lo vivido con sus compañeros, ahora tenía que alejarse de todo. Y justo en ese momento recibió un mensaje de Tae-hoon. Al verlo, él le dijo que tenía algo importante que contarle, que se había reunido con su abuelo. Y al escuchar eso, Seo-eun se puso muy nerviosa. En realidad, lo que Tae-hoon habló con su abuelo fue sobre los informes que trajo de Filipinas. Se los presentaba y el presidente quedó complacido, tanto que decidió convocar a una reunión con la mesa directiva, especialmente con Sang-deok, porque ya es momento de que renuncie después de todo lo ocurrido. Todo estaba saliendo tal como Tae-hoon lo había planeado, pero su abuelo también le dejó algo claro. Era hora de que él asumiera el control de las empresas, porque su tiempo al mando estaba llegando a su fin. Después de contarle esto a Seo-eun, ella se tranquilizó. Tae-hoon incluso le propuso a ella y a Eun-bi-yo que hagan juntos la presentación del proyecto, pero en el fondo ella sabía que eso no va a ser posible. Luego lo abrazaba y le dijo que aunque quizás
no podrán verse tanto por sus viajes y responsabilidades, siempre tendría los fines de semana para estar juntos. Soeun sonreía, porque por dentro sabía que su despedida ya estaba cerca. El abuelo ya había preparado todo: la indemnización, su salida de la empresa, incluso había mandado a limpiar un departamento. Le compró el pasaporte y el boleto. Todo estaba listo. Y esa noche lo único que quedaba era empacar, sin dejar rastro alguno. Siguió cada instrucción que le dieron, tomó sus maletas y luego salió, tal como lo habían planeado. Un poco después, ya en el auto con Tae-hoon, Soeun no podía ocultar su tristeza. Sabía que sería la última vez que podían estar juntos y ni siquiera sabía cómo actuar. Pero Tae-hoon, sin darse cuenta, interrumpió sus pensamientos diciéndole que sabía que le había dado un regalo a la señora Song y no a él. Soeun le dijo que también tenía algo para él, pero no sabía si le gustará. Era algo sencillo, nada especial, un bolígrafo. Y a Tae-hoon le encantó tanto que lo usó de inmediato para escribir en un papel: Han Soeun, eres una tonta, recordando aquella vez en que ella le dijo que lo que más le gustaba de Eunpilló era su caligrafía. Y con eso Soeun ya no pudo más. El dolor en su pecho se volvió insoportable porque cada pequeño gesto de él solo hacía más difícil irse. Así que ella esta vez lo besó, queriendo guardar este momento en su corazón. Entonces le pidió que regresaran a casa, porque por última vez quería estar con él. Tae-hoon, sin imaginar lo que realmente estaba pasando, solo pensaba que ella estaba siendo un poco más cariñosa de lo normal, y lejos de incomodarlo, le encantaba. Al llegar a casa, Soeun decidió ducharse primero para calmarse. Estaba nerviosa, ansiosa, mientras que Tae-hoon la esperaba para secarle el cabello como siempre. Poco después estuvieron juntos por última vez, aunque por la forma en que Soeun estaba actuando, Tae-hoon empezaba a sentir que algo no está bien, pero aún así se sentía feliz, sin saber que en realidad ella solo quería llevarse un último recuerdo. Pero esta vez, Soeun no pudo contener las lágrimas. Tae-hoon, preocupado, le preguntaba si pasa algo. Entonces él la besó tratando de consolarla, diciéndole cuánto la ama. Y así Soeun hizo que esa noche fuera inolvidable para ambos. Un poco después, siguiendo el plan del abuelo de Tae-hoon, Soeun le dio un vaso de agua, que claramente no es agua. Acercándose a él, le pidió que la acompañara al gimnasio a la mañana siguiente. Tae-hoon, feliz, aceptó sin sospechar nada. Mientras tanto, por dentro, ella se sentía culpable por lo que estaba a punto de hacer, pero las palabras de Jae-fil no dejaban de resonar en su cabeza. Todo es por su bien. Tae-hoon, sin notar aún el efecto del medicamento, incluso planeaba llevarla de viaje por su cumpleaños, como siempre, pensando en un futuro juntos, hasta que finalmente se quedó dormido. Fue entonces cuando Soeun tomó sus maletas y se marchó, recordando que debía llevarse algo importante para él, para que al despertar él sintiera resentimiento y pudiera odiarla. Así que tomó un reloj, pero en ese momento vio el certificado de defunción con el nombre de su padre, y ese golpe la paralizó. Lo entendía todo. Todo lo que Tae-hoon había hecho era para protegerla, para que no descubriera esa verdad y no sufriera. Regresó a verlo dormido en silencio y fue ahí cuando lo aceptó. Lo amaba, pero ya es demasiado tarde. Minutos después, Soeun iba rumbo al aeropuerto acompañada de Han Seong. Ahora solo faltaba que ella desaparezca. En ese momento, Jae-fil lo llamó para felicitarla por lo valiente que había sido al dejar a su nieto, y le aseguraba que todo estaba listo para que viviera cómodamente en el extranjero. Pero Soeun sabía que para ella ya no hay un futuro, así que decidió decir todo lo que llevaba guardado. Le dejaba claro que aunque intentara hacerle creer que Tae-hoon era un mal hombre, ella no lo creería, que más bien alguien estaba intentando inculparlo solo para separarlos. Le reclamó lo injusto que es, porque aunque ella no tenía nada, Tae-hoon le había dado todo, y le dolía que su propio abuelo no pudiera darle cariño, que para él pesara más el resentimiento que la felicidad de su nieto. Y con esas palabras tomó una decisión. Antes de irse, fue directamente a ver a Jae-fil para dejar todo claro y marcharse, esperando que su adorado director pueda ser feliz sin ella.
A la mañana siguiente, Tae-hoon despertaba, ya cerca del mediodía, confundido. No entendía por qué Seo-eun no lo había despertado, si habían quedado en ir juntos al gimnasio. Pero el lugar estaba en silencio, vacío, y algo no se sintió bien. La buscó por todas partes como lo hacía de niño, pero no estaba. Intentó llamarla, pero su número ya no existía. Entonces vio una carta junto al lugar donde guardaba sus relojes. Al leerla, todo se detuvo. Seo-eun le decía que se había ido porque no quería estar con alguien tan intenso y posesivo como él. Tae-hoon estaba en shock. Corrió hacia su colección y ahí lo confirmó. Ella realmente se había ido y había sido capaz de hacerlo de esta manera. Tae-hoon tomó su auto y fue directo al apartamento, pero aunque todo estaba intacto, los muebles en su lugar, sus cosas ya no estaban. Seo-eun se había llevado todo y por más que intentaba entender la carta, no le encontraba sentido. Sabía perfectamente que ella no tomaría una decisión así por su cuenta. Tenía que haber alguien más detrás de todo. Lo primero que se le vino a la mente fue a Hyuk, porque había perdido todo y era capaz de buscar venganza, aunque dudaba que llegara a ese extremo. Y entonces entendió algo. Si alguien podía intervenir en su relación de esa manera, eran su tío y su abuelo, quienes claramente nunca estuvieron de acuerdo con su relación. Así recordó que su tía le había prometido no involucrarse, pero ya no estaba seguro de nada, y menos si su abuelo había movido sus hilos, porque era el tipo de persona capaz de atar todos los cabos y llegar hasta Seo-eun sin dejar rastro. También recordó como siempre le decían que ellos eran la única familia en la que podía confiar, que lo iban a proteger de todo, y ahora no sabía si creerlo. Estaba confundido, no sabía si Seo-eun se había ido por decisión propia o si alguien la obligó, pero de algo estaba seguro. Iba a llegar al fondo de todo, investigar cada movimiento de Hyuk en las últimas semanas y usar toda su influencia para encontrar a Seo-eun. A la mañana siguiente en la empresa, Bo-bae se enteró que su amiga había renunciado, sorprendiéndose mucho, pero al recordar el regalo que le dio entendió que en realidad era una despedida. En ese momento llegó Eun-pyo y también se enteró de que Seo-eun se había marchado. Entonces apareció Tae-hoon, pidiéndoles hablar a solas. Quería saber si ella les había contado algo, pero ninguno tenía idea. Tae-hoon cada vez estaba más despechado. Solo les pidió que si sabían algo que se lo dijeran de inmediato. Poco después recibió información, pero nada útil sobre Seo-eun, y su desesperación crecía tanto que ni siquiera quería asistir a sus reuniones. Lo único que le importaba era encontrarla. Así que cuando le dijeron que Seo-eun había llamado a su tía, fue directamente a enfrentarla para preguntarle si sabía algo de su sobrina. Pero se llevó otra sorpresa, porque descubrió que Seo-eun ya estaba al tanto desde antes, y mientras más lo pensaba, menos cuadraba esto. Aprovechó para preguntarle si durante su relación con Seo-eun, ella había tenido contacto con alguien del grupo K. La tía le confirmó que sí, que había estado en contacto con alguien desde mucho antes, la hija del presidente, la misma mujer que se había hecho cargo de un niño que perdió a sus padres en un accidente causado por el padre de Seo-eun. Y con eso todo empezó a encajar. Fue ella quien los alejó. Tae-hoon estaba desesperado buscando a Seo-eun y también tratando de entender en quién podía confiar, porque ahora todos parecían desconocidos. En ese momento recibió una llamada del investigador, quien le informó que había seguido todos los movimientos de ese grillo, pero no encontró nada fuera de lo normal. Aún así, le envió todo al correo. Tae-hoon revisó la información y al inicio no vio nada extraño hasta que notó una ruta distinta. Hyuk había ido a la feria de New York en Corea del Sur, justo donde su abuelo estaba como invitado especial. Y ahí sí, todo empezó a encajar perfectamente. Ese maldito grillo se había reunido con su abuelo. Seguramente fue él quien le habló de su relación con Seo-eun, lo que explicaba su desaparición. Pero eso no fue todo. Al revisar las cámaras vio algo más. En uno de los videos aparecía la mano derecha de su abuelo llevándose la maleta de Seo-eun, y Tae-hoon lo reconoció de inmediato. Ya lo había visto antes junto a él. Por otro lado, Seong-hwa iba a ver a su padre cuando su asistente le avisó que Tae-hoon está en la oficina armando un escándalo. Había agarrado a Han Seong por el cuello, así que fue de inmediato a ver qué pasaba. Al llegar lo encontraba exigiendo respuestas, intentando sacar la información a la fuerza sobre el paradero de Seo-eun, mientras enfrentaba a su abuelo reclamándole que ya sabía que se había reunido con Hyuk y preguntándole por qué había hecho todo esto, recordándole que él, mejor que nadie, sabe lo que es perder a un ser querido. El abuelo no lo negó, le dijo que sí,
que había sufrido y que por eso no puede olvidar que había perdido a su hijo y a su nuera y que esa herida nunca se ha cerrado. Por eso decidió desquitarse con Seo-eun, alejándola de él, porque en ese pasado no hizo nada contra el culpable y ahora sentía que debía corregirlo. En ese momento aparecía su tía y alcanzó a escuchar cómo el presidente le decía a Tae-hoon que nunca podrá ser feliz con Seo-eun, que la sangre de su padre corre por sus venas, que todo lo que hace es por el bien de su nieto. Pero a Tae-hoon no le importaba nada de eso, ni la reputación, ni la familia, ni la empresa. Su tía lo reprendía por la forma en que hablaba, pero él solo quería una cosa, que le devuelvan a Seo-eun, o dejará de confiar en ellos. El abuelo, molesto, lo amenazaba con quitarle todo, incluso su lugar en la empresa si no obedece. Pero Tae-hoon les dejaba claro que no iba a vivir bajo sus condiciones, y que ya estaba cansado de que solo vean lo que les conviene. El ambiente quedó tenso. Jae-fil estaba al límite y su hija intentaba calmarlo temiendo que le pase algo, pero también sabía que su padre tenía mucho que ver con la desaparición de Seo-eun, y aunque estaba en conflicto decidió ayudar a Tae-hoon, porque era la única forma de evitar que su sobrino cometa una locura. Así que le preguntó directamente a dónde la había enviado, pero se sorprendió al escuchar la respuesta. Él no lo sabía. Solo le había dado un boleto para que se fuera a Estados Unidos y empezara de nuevo. Y como si fuera poco, Han Seong apareció con los relojes y una nota de Seo-eun, donde pedía que se los devolvieran a Tae-hoon, porque ella no piensa regresar. Pero lo que realmente lo cambia todo es que Seo-eun nunca tomó ese vuelo. Por ende, nadie sabe dónde está. Esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons para más historias como esta. Y síguenos en Facebook. ¡Hasta la próxima!